Pasa a vosotros, hermanos. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Bueno, hermanos, bendito sea nuestro Dios. Decía el primer canto, ¿se acuerdan del primer canto que entonamos? Dice el primer canto, levanto mis manos, aunque ¿qué? Aunque no tengan las fuerzas. Yo no sé cómo está su vida hasta el día de hoy. Si viene cansado, viene adolorido, viene triste en esta tarde, ya no trae fuerzas. Pero no hablamos de una fuerza física, hablamos de una fuerza interior, donde el corazón se duele por un problema en nuestras vidas, por una necesidad que estamos pasando, una pérdida de un ser querido. Pero déjeme decirle que el que lo tiene de pie es nuestro Dios. Es el que nos da las fuerzas para seguir adelante, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta tarde. Y en esta tarde solamente Dios les pide unos minutos del tiempo de cada uno de ustedes. Solamente con un propósito de llevar su palabra a cada corazón de los que estamos aquí presentes. Y también aquel que nos mira por este canal, que también Dios tiene un propósito porque está atrás de esa pantalla y escucha y va a escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos, en esta tarde y así poner este servicio, esta predicación en las manos del Señor, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Una vez más, Padre, mira, estamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, el cual tú nos diste la oportunidad de reunirnos aquí en este lugar, Señor, en el cual lo hacemos con un solo propósito, Padre, de adorar tu nombre, Señor. Venimos aquí tal vez cansados, Señor, necesitados. Tal vez ya no hay fuerza en nuestro cuerpo, Señor. Pero sabemos que tú eres, Padre Santo, el que nos levanta. Tú eres el que nos tienes en tus brazos. Y vamos caminando, Señor, en este camino que se torna día tras día más difícil, Padre. Ahora, Señor, solamente te pido, Señor, que abras el corazón de cada uno de los que están aquí presentes y que tu palabra pueda ser depositada en cada uno de ellos. Y que no sea un mensaje solamente, Señor, que se quede aquí, sino que sea un mensaje que nos podamos llevar, Señor, en nuestras vidas, Señor, y podamos, Padre Santo, aplicarlo para poder caminar, Señor, en este mundo, Padre. Gracias por todo, Señor. Te pido que me uses, Señor, que seas tú el que hable a través de estos labios, Padre, para poder, Padre Santo, para poder hablar de este mensaje, Señor. Y que tus hijos, Señor, aquí presentes, puedan, Señor, atesorarlo en su corazón, Padre. Gracias por todo, Señor. Todo esto te lo pedimos en ese precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro único y divino Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos. Como decía hace un instante, también este mensaje para aquellos que nos miran a través de este canal. Propósito, ¿por qué están sentados allí? ¿Por qué lo están escuchando? Así como estamos nosotros hoy en este día aquí. Porque creo que llegamos aquí con un propósito. Hemos venido aquí con un propósito y el propósito es de alabar y glorificar el nombre de Dios. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. No hemos venido a socializarnos aquí como gente, como lo hace allá afuera, sino que juntos hemos llegado aquí con el propósito de alabar el nombre de Dios, de escuchar su palabra. Ese es el propósito de nuestra reunión aquí en este día, en este día sábado, en el día en el cual nuestro Dios estableció y lo santificó para su pueblo, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a este sermón en esta tarde. Habla ahorita de los propósitos. Habla ahorita de todos los propósitos que hay, ¿verdad? Y déjeme decirle, hermanos,
que Dios, el creador de todo el universo, el creador de los cielos, de la tierra y de lo que todo puede existir, también hubo propósitos que Él puso, que Él marcó. Y vamos a mirar ahí unos cuantos propósitos, pero creo yo que los conocemos. Vamos a Génesis. Ahí en Génesis, hermanos, vamos a mirar y todos nos podemos dar cuenta y yo creo que sabemos todos. Y aquí va a salir en la pantalla. Va a salir en la pantalla todos estos capítulos de estos libros, hermanos, de los propósitos que Dios tuvo. Estamos en el primer propósito, donde miramos que en Génesis capítulo 1, del 1 al 25, miramos el propósito de Dios de hacer ¿qué? La creación. Dios tuvo un propósito, hermanos. Un propósito en hacer la creación. Miramos el segundo, donde dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 al capítulo 2, 17, que son textos, son muchos para no leerlos. Dice Dios creó al hombre. Había un propósito. ¿Por qué Dios creó al hombre? Y luego ahí miramos en Génesis 2, 18 en adelante, miramos el propósito de Dios, que el hombre no estuviera solo. Había un propósito también de Dios, que el hombre no estuviera solo cuando lo formó. ¿Y qué miramos en Génesis 2, 21 al 25? Dice la creación de la mujer, cuando Dios también llegó el momento de que el hombre no estuviera solo, con un propósito de crear a la mujer para que el hombre tuviera una compañera. Y en aquí pueden ustedes anotarnos, aquellos que tal vez no han mirado, pero creo que la mayoría de nosotros conocemos todo esto de la creación de Dios. De la creación de Dios, de la creación del hombre, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios, el propósito de que el hombre no estuviera solo, le creó ¿qué? A una pareja, a una mujer. Entonces, miramos que también nuestro Dios tuvo propósitos y lo hizo por una razón. Y yo creo que si leemos allí más adelante, vamos a mirar cuáles fueron los propósitos de Dios. El mundo, hermanos, el hombre, hermanos, también, hermanos, vive de propósitos. El hombre también vive de propósitos. El ser humano, hermanos, también se propone y pone propósitos, tiene propósitos en sus vidas. Si Dios tuvo los propósitos, también puso al ser humano para que también tuviera propósitos en su vida. Y hay muchos propósitos que Dios marcó, que Dios tenía, que tuvo y los llevó a cabo. Y miramos aquí, hermanos, de ya en el Nuevo Testamento, tuvo un propósito también nuestro Dios. Y ese propósito, hermanos, fue de mandar a su Hijo. ¿Por qué? ¿Tenía un propósito nuestro Dios? Dios tiene un propósito para mandar a su Hijo aquí a esta tierra. Dice ahí en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, sino tenga ¿qué? Vida eterna. Ahí está otro nuevo propósito de Dios, de mandar a su Hijo, ¿para qué? Para que el hombre tenga vida eterna. Y lo miramos esto en el Nuevo Testamento. Ahí en Juan 3:16, texto, versículo conocido por muchos de nosotros. Allí llegó el propósito de Dios, también para el ser humano, cuando ya miró que estaba todo perdido. Cuando el hombre andaba perdido y mandó a su Hijo con ese propósito.
Y hoy en día, hermanos, como decía, el ser humano tiene propósitos. Es necesario que el ser humano tenga propósitos también en la vida. Pero déjeme decirle, hermanos, que muchas personas carecen de propósitos. Y por ello no logran a veces avanzar ni cumplen metas en sus vidas, porque no se marcan propósitos para su vida de ellos. Fracasan porque no hay propósitos en ellos. Pero hay muchos que sí tienen propósitos en este mundo. Yo creo, hermanos, que podemos nombrar unos cuantos de los propósitos que tiene el hombre. Y tiene propósitos de qué? De tener una buena, diciendo una buena cantidad de dinero, ahorrando. ¿Para qué? Para el futuro. Se marca un propósito, se marca una meta. También, yo creo que nadie va a una escuela, a una universidad, solamente por querer ir y estudiar eso, sino va con un propósito para aprender, agarrar su título y poderlo ejercer en su vida. Hay mucha gente que también trabaja y trabaja porque quiere lograr cosas en su vida. Se ha marcado un propósito en su vida el ser humano. Hay muchos que lo logran, muchos que no lo logran, pero en su vida marcan y tienen propósitos. Mucha gente le gusta estudiar para llegar a ser presidente de las naciones con un propósito de manejar a la nación, de poder ser el líder de la nación. Hay doctores, hay personas que estudian para médicos, para doctores, para ser doctores, con el propósito de ayudar a gente a poderle dar la sanidad, poderle dar lo que necesita en sus enfermedades. Hay muchos propósitos que tiene el ser humano. Muchos propósitos. Pero en esta tarde, hermanos, en esta tarde, Dios nos pregunta, ¿cuál es tu propósito en tu vida? Hablamos del propósito de Jesucristo que vino a la tierra para poder cumplir lo que el Padre le había mandado. Y también Jesús vino aquí a esta tierra y también tiene un propósito él, de venir a dar las buenas nuevas, de venir a enseñar lo que se tenía que hacer para poder tener una vida eterna y poder tener una relación con su Padre. Pero ahora, ¿cuál es mi propósito en el camino de Dios? Ahora que usted ha aceptado a Jesucristo, ahora que yo estoy caminando en ese camino de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es mi propósito? Y es en esta tarde que Dios nos pregunta, ¿cuál es el título de este tema? Hermanos, lleva por nombre el propósito de mi vida. Yo no sé si usted tenga un propósito en esta tarde o en su vida ha tenido propósitos. Tal vez algunos los ha logrado, tal vez algunos se han quedado ahí. Pero en esta tarde Dios nos dice, nos pregunta, nos hace la pregunta a cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Ahora que caminas en mi camino, ahora que vas caminando hacia esa vida eterna, ¿qué propósitos tienes?
Miramos los propósitos que tiene el ser humano, aquel que no conoce a Dios, aquel que camina en ese otro camino que no es el de Dios. Pero ahora, mi propósito, ¿cuál es? ¿Cuál es mi propósito? Jesús vino y puso en la tierra que el hombre tenía que aceptar a Jesucristo como su único y divino Salvador. Habemos muchos que lo hemos aceptado y gloria sea nuestro Dios. Pero todavía hay gente allá afuera que todavía no acepta al Salvador, que todavía camina solo, que todavía camino diferente que no es el de Jesucristo. Dios quiera que un día también ellos puedan ponerse y marcar en su vida ese propósito de buscar al Hijo de Dios, de buscar al que da todo, al creador de todo el universo, aquel que todo lo puede. Pero creo que muchos de nosotros hemos venido caminando en este camino. Hay unos que tenemos más tiempo, hay unos que tienen menos tiempo, pero creo yo, hermanos, que la mayoría de los que estamos aquí estamos ya en el camino del Señor Jesucristo. Ahora que hemos aceptado a Jesucristo, ahora que hemos caminado agarrados de la mano de Dios, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito puede haber muchos, pero ¿cuáles son los propósitos que Dios quiere que sus hijos, que su iglesia ejerza o busque? Ahí me dice que el ser humano busca a Dios solamente con un propósito. Solamente con un propósito el ser humano a veces busca a Dios. Y cuando hablo del ser humano, estoy hablando de la gente que todavía no tiene una relación con Dios. Solamente buscan a Dios para que Dios los saque de las dificultades. Hay a veces buscan a Dios solamente porque hay una enfermedad en su cuerpo y tienen ese propósito de buscar a Dios. ¿Para qué? Para sanación. O tal vez un ser querido. Tal vez para que extienda su mano Dios y lo saque de un problema que está pasando, de una necesidad. Pero el propósito de ellos no es de caminar con Dios. ¿Cuánto de nosotros sabemos o hemos pasado por este momento de que a veces nuestros hijos, estoy hablando también de mis hijos, nos dicen, voy a ir a la iglesia, pero en la tarde me dejas ir a un lugar, me dejas ir a divertirme? Con ese propósito vienen a veces, solamente para que le demos el permiso de que puedan irse después a un lugar. Pero no vienen con el propósito verdadero. ¿De qué? Porque el propósito verdadero es de venir a adorar el nombre de nuestro Dios. No de venir a que nuestro para que no se vaya a enojar. Nuestro propósito de venir aquí no solamente es de que venimos cansados y solamente a pedirle a nuestro Dios que nos dé y olvidarnos de Él. Yo creo que el propósito de uno de nosotros es de venir aquí a este lugar. Tal vez, como usted decía, viene cansado, agotado, triste, derrotado. Tal vez donde ya no puede caminar más. Donde su vida está atravesando por un momento crítico. Pero su propósito que usted llegó aquí es de alabar el nombre de nuestro Dios. No interesando cualquier circunstancia que estemos atravesando. Mi propósito de llegar aquí es alabarlo, adorarlo, bendecir su nombre. De poder cantarle, de poder reunirnos con su iglesia, de poder estar aquí juntos, alabando el nombre de nuestro Dios. O tal vez
Tal vez yo he llegado a este lugar solamente porque estoy en un momento difícil y me acerco a Dios. Pero creo yo que todos los que estamos aquí, hermanos, buscamos a Dios de corazón. Cualquiera que sea nuestra situación en este momento en nuestra vida, usted está aquí porque quiere adorar el nombre de Dios. Se ha apartado de sus rutinas cotidianas de cada día porque quiere venir aquí, guardar su sábado de nuestro Dios y venir a cantarle, de venir a oír su palabra, de reunirse con su iglesia. Ya nuestro hermano ahorita, nuestro hermano director, que en una sola voz podamos alabar, glorificar ese nombre poderoso que es nuestro Dios, hermanos. Usted no vino a deleitarse para usted o para mí, vino a deleitar a Dios. Ese debe ser el propósito de su iglesia. Ahora que caminamos en el camino de Dios, hoy que ya estamos en este camino, Dios nos pregunta, ¿cuál es mi propósito en mi vida? Yo creo como a mí, como ustedes, el propósito de nuestras vidas, hermanos, es de ¿qué? Y ahí va a decir, hermanos, en este texto, pero también no lo puse, nomás puse la cita bíblica que es en Éxodo 20 del 1 al 7. Propósito de nuestras vidas, hermanos, ahora que caminamos en el camino de Dios, ¿es de qué? Guardar sus mandamientos. Ese debe ser mi propósito en mi vida. Ese debe ser mi meta. Ese debe ser mi anhelo en mi corazón, de luchar por guardar sus mandamientos que Él dejó en su palabra. Allí, hermanos, en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, nos marca la palabra de nuestro Dios, sus mandamientos, hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí, yo creo que todos luchamos cada día por guardar los mandamientos de Dios. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Ese es nuestro propósito también de mi vida. Como hijos de Dios, como su iglesia, hermanos, su pueblo, hay muchos propósitos que nosotros debemos tener en nuestra vida. Y no propósitos para agradar al mundo, al ser humano, al hombre. Solamente propósitos para alabar y glorificar y honrar el nombre de Dios. Y miramos este primero que era guardar ¿qué? Sus mandamientos. Ese deber en mi vida, ese propósito. Ahorita decía hace un momento que tal vez usted puede venir cansado, hermanos. Tal vez está pasando por un momento crítico. Miramos lo que ha acontecido en estos días atrás, en nuestros hermanos que han estado sufriendo por pérdida de seres queridos, por esa enfermedad que ahorita anda, ese virus que ahorita anda pegándole, no nomás al hombre que no tiene la relación con Dios, sino también en su iglesia. Ha tocado. Y hasta allí ha llegado también esa enfermedad. No nos escapamos de las cosas que suceden en este mundo. Pero mi propósito es de que, dice allí, hermanos, vamos a Santiago capítulo 1. Ahora vamos ya al Nuevo Testamento, hermanos. Santiago capítulo 1, hermanos. Y dice el 6, si lo tienen ahí, si no, aquí va a aparecer también en la pantalla. Dice así, dice, pero pida con fe
fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice. ¿Cuál debe ser mi propósito en los momentos difíciles? ¿De buscar al hombre para que me ayude? ¿De ir a sacar dinero de mi banco para poder suplir esa necesidad que estoy pasando? Tal vez en un dolor de un ser querido, que perdí un ser querido, un problema con mi hijo. No, porque hay cosas que el dinero no puede solucionar. Solamente nuestro Dios es el único. Y el propósito de mi vida es de no de confiar en el hombre. El propósito mío debe de ser de confiar en nuestro Dios. Ese debe ser mi propósito como hijo de Dios. No dudar que Dios tiene el control de todo. Que Dios en los momentos de alegría ahí está. En los momentos de tristeza también ahí está. Que Él no nos abandona. Que Él siempre estará, como decían ahorita, Dios siempre estará con nosotros. Que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar. Por más grande, más poderosa que sea una tormenta que se llega a nuestras vidas, ahí está Dios. Y ese propósito debe haber en mi vida, de confiar cada día más y más en Dios, hermano. De tener esa confianza en nuestro Dios, que Dios tiene el control de todo. Miramos ahorita que decía nuestro hermano que dirigía el servicio, nuestro hermano Reyes, que visitaron a nuestra hermana, ¿verdad? Y que se siente triste. Y yo creo, no lo dudo, que se sienta triste, hermanos. Nuestra hermana Blanca, ahorita la familia Gutiérrez, y muchos hermanos, muchos que están pasando por un momento de dolor. Tal vez usted levante el teléfono, una llamada, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros, todos, la mayoría, hemos hecho eso, de ir a visitar a aquel que se duele. Pero déjeme decir, hermanos, que el único que da el consuelo, el único que da la paz a ese corazón triste, es nuestro Dios. Nosotros nos apoyamos a nuestros hermanos, palabras de aliento, pero el único que puede sostenernos es nuestro Dios en esos tiempos. Orar por ellos. Un problema que también puede pasar en nuestras vidas, que no, el dinero no va a solucionarlo. Que por más que luchemos por querer solucionar ese problema, sea con un hijo, sea en mi matrimonio, no puede. Pero sabemos quién sí puede. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Y allí es donde mi fe, donde mi confianza debe estar depositada en el Dios que todo lo puede, hermanos. Pero tristemente a veces, hermanos, tristemente a veces, el pueblo de nuestro Dios se olvida o busca por otro lugar de solucionar y de poner la confianza en algo más que no en nuestro Dios. Yo no sé si usted, hermanos, un día en su vida ha pasado por un momento difícil y se ha preguntado, le ha preguntado a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero dice la palabra que todo tiene un propósito, por qué suceden las cosas. Solamente en nosotros debe de tener la confianza que Dios tiene el control de todo. Que Dios tiene un propósito
de las cosas que suceden en nuestras vidas. Tal vez nosotros no lo entendemos. Tal vez llega el momento que no entendemos por qué suceden las cosas. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe por qué suceden esas cosas. Es que en nuestras vidas tengamos la confianza en Él. Que confiemos en nuestro Dios. Y que no olvidemos que Él está con nosotros. Que Él siempre piensa y en mí todos los días de nuestra vida, hermanos. Hay a veces que podemos sentir que estamos solos, pero déjeme decir, hermanos, que Dios está con nosotros. Que Dios camina con nosotros. De tener la confianza en Él. Ese que mueve las montañas. Que para Dios, hermanos, para Dios nada. No hay obstáculo que haya los que Él no pueda derribar. Dice un canto, con mi Dios, con Dios todo es posible. Aquí vamos a mirar, hermanos, otro propósito que debe haber en nuestras vidas. Trabajar para Él. Trabajar para nuestro Dios. Ese también debe haber en mi corazón. Pongo otros propósitos y abandono o hago a un lado lo que de veras debo de hacer. Mi propósito que es para trabajar para Dios. Hay a veces meto tantas horas en mi trabajo. Tantas horas meto en mi trabajo. Y me propongo a meter tantas horas porque quiero terminar ese trabajo. Quiero agarrar suficiente sueldo, dinero. Y trabajo tanto que me quedo bien agotado. Y se me olvida que mi propósito debe ser primeramente trabajar para Dios. Dice allí, hermanos, vamos allí a Mateo 28:20. Y hay muchos propósitos, hermanos. Aquí también va a salir en la pantalla, hermanos. Si no traen su Biblia o 28:20. Yo creo que texto conocido también, hermanos. Que dice la gran comisión. Y hay muchas maneras de trabajar para Dios. Muchas. Y dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta un cierto tiempo? Siempre, hasta el fin. Ese debe ser mi propósito, de trabajar para Dios, de llevar aquellas buenas nuevas, aquel que anda perdido, aquel que anda en la oscuridad, aquel que no conoce. Pero a veces meto más tiempo en las cosas terrenales que en las cosas de Dios. Hay a veces pongo más tiempo en mi vida personal, en mis deleites personales, y no le dedico tiempo a lo que de veras tiene un propósito. Hoy en día, hermanos, hay gente muriendo, dolorida, triste, no encuentra la salida, no encuentra la puerta, como se dice. Puede llevarle una palabra de consuelo, puede llevarle el mensaje de que hay un Jesús, que hay un Dios que todo lo puede. Que solamente es de que entreguemos nuestro corazón a Dios y que hagamos a Jesucristo el dueño de nuestras vidas, y Él
nos ayudará en todo el transcurso de nuestras vidas. Tal vez a veces le oramos a nuestro Dios para que Dios sane, Dios alivie, Dios resuelva un problema. Tal vez porque Dios a veces no soluciona lo que nosotros le pedimos a Dios. ¿Pero por qué? Solamente Dios sabe el por qué. Dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos, hermano. Los planes de Dios no son los planes. Pero no queda que nosotros trabajemos para Dios. Para poder, ¿qué? Llevar las buenas nuevas, llevar a aquel que un día llegó a nuestras vidas. Ese propósito debe haber en mi vida. De poder llevar el mensaje, hermanos. De poder llevar aquella palabra que da sanidad. De llevar a aquel que no es un doctor cualquiera, que es el doctor de doctores, que es, hermano, Jesucristo. Aquel que nos puede sacar, hermano, cuando el hombre falla. Aquel que ya, cuando no hay, ya no hay nada que se pueda hacer, de llevar a ese Jesús, a Dios, que Él puede dar y levantar, hermanos, aquello que el hombre ya no puede levantar. Ese debe ser mi propósito de trabajar para Dios. Si es el propósito de cada uno de ustedes, todos estos, gloria sea nuestro Dios. Pero tal vez me he olvidado del propósito de mi vida. Hoy que estoy en el camino de Dios. En esta tarde, hermanos, una vez más, reflexionemos cuál es nuestro propósito. Hoy que estamos en este camino de Dios. Dios nos quiere recordar que hemos sido llamados con un propósito. Que Dios lo ha sacado de las tinieblas a la luz. No para que la escondamos, sino para que la enseñemos al mundo. A veces, a un lado, tal vez a veces nosotros mismos pensamos que estamos de engañar. Dios conoce todo. Dios conoce mi levantar, conoce mi acostar y conoce los sueños que tengo. Él conoce todo. Él sabe en qué invertimos nuestro tiempo. Él sabe en dónde estoy poniendo mis propósitos. Este mensaje, hermanos, que Dios trajo hoy en esta tarde, primeramente me lo puso a mí y me habló a mí. ¿Cuál es tu propósito en tu vida, Sergio? Hoy que caminas en el camino de mi hijo, ¿cuál es tu propósito? ¿Es de seguir buscando lo terrenal o seguir buscando? Dice que hemos nacido de nuevo, dejado el viejo hombre. Ahora hacemos una nueva criatura. ¿En quién? En Cristo Jesús, hermano. Usted es una nueva persona, una nueva criatura. Porque Dios lo sacó de aquel lugar, nos sacó de aquel lugar, nos lavó con la sangre de su Hijo, nos limpió y nos puso en alto. ¿Pero para qué? Para un propósito. Para un propósito de llegar y vivir una eternidad con nuestro Dios. De que cada día busquemos más de su presencia y que no nos olvidemos que solamente Él puede darnos lo que el mundo, aquí en la tierra, lo que el ser humano no nos puede dar.
Si usted, hermano, o yo estamos haciendo y luchando para poder caminar como Dios desea, como y que ese propósito que debe haber en mi corazón sea buscar siempre al Hijo de Dios, que ha sido llamado usted con un propósito, que hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Gloria sea nuestro Dios, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, que un día nos sacó de esa esclavitud y que no vamos a caer en el error de volver otra vez a esclavizarnos en este mundo, sino que sigamos siendo libres en Cristo Jesús para toda buena obra, para lo que nos ha llamado. El ser humano nos fracasa, pero Dios no. Dios siempre está allí. En los momentos de alegría, como cuando pasamos por tristezas. Y hoy en esta tarde, hermanos, ese es el propósito que Dios quería que usted viniera hoy en esta tarde. Porque Dios quería derramar de su palabra en su corazón. ¿Pero qué? No para solamente para que la oyera y se quedara tranquilo, sino con el propósito de que lo llevemos y lo podemos poner en práctica en nuestro día, en nuestro diario vivir, hermanos. Tú que nos escuchas allí por este canal, Dios también tiene un propósito para tu vida. Dios quiere que vengas a sus pies, que vengas a los pies del Señor Jesucristo. No estás allí sentado, no estás allí oyendo, simplemente nomás por oírla, sino que Dios tiene algo hermoso para ti. Que Dios quiere que llegues y también seas parte de su iglesia y de pasar una eternidad con Dios. Hoy en esta tarde, el deseo, hermanos, de nuestro Dios es que podamos, hermanos, cada día luchar y luchar para poder lograr nuestros propósitos, para servir y darle la honra y la gloria al Todopoderoso, que es nuestro Dios, hermanos. El Señor los bendiga, hermanos.